toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Hola queridos amigos televidentes de Amarte. Hoy tenemos un tema bien especial y muy controversial en estos días. Hoy vamos a trabajar el tema de la ideología de género. Hemos invitado a una persona conocedora del tema, María Fernanda Alarcón, quien lleva 4 años estudiando este tema y nos quiere dar a conocer qué implicaciones tiene en la educación, en la formación, en los colegios, en la cultura, todo este tema de la ideología de género que no se termina de entender. Hola Mafe, ¿cómo estás? Bien, gracias Carla. Bienvenida aquí a nuestro programa de Amarte. Muchas gracias por la invitación y qué gusto estar en los hogares con ustedes, padres de familia. Así es, Mafe, tú lo has dicho, queremos estar en los hogares. Creemos que una herramienta clave hoy para proteger a nuestras familias es conocer lo que está pasando, informarnos y formarnos, no solamente informarnos. Entonces yo quisiera, Mafe, que tú nos cuentes así brevemente qué se entiende por ideología de género, qué es, qué no es ideología de género, qué consecuencias tiene en la educación y en la construcción de la afectividad de nuestros hijos este tema. Pues es un tema súper relevante en estos días porque existe la ideología de género, es lo primero que queremos decir. Ahora, frente a todo el hecho del gobierno que decía que cómo así, que sí existe, no, es una realidad y existe. Ojalá no existiera, pero está. Entonces es una tendencia de pensamiento que quiere imponerse en los demás sin ninguna base filosófica. ¿Qué es lo que pretende? Es introducir un nuevo modelo de persona en donde el sexo masculino o femenino ya no importa para nada y cada uno se construye o se autoconstruye y la sociedad lo construye lo que tú quieras ser. O sea, como la naturaleza biológica se descarta y el hombre es absolutamente libre, es una libertad mal concebida como un libertinaje de autoconstruir su sexualidad de acuerdo con sus sentimientos, con lo que desee pasarse de un lado a otro. El problema, digamos, que existe con esta línea de pensamiento es que si algunos lo piensan, pues es respetable y pueden vivir su vida de acuerdo con esa percepción. Lo preocupante es que están tratando de imponerlo a todo el mundo. O sea, tiene un auge político muy importante en donde se está tratando de introducir Colombia a través de agencias de cooperación internacional como la ONU, como el Fondo de Población de Naciones Unidas, por unas causas y unos orígenes que lo explican, porque uno diría, pero ¿qué hace la ONU introduciendo estos temas? No pareciera que tiene sentido, y lógicamente lo que buscan es esa introducción. Yo me acuerdo cuando hablé de estos temas con mi marido hace 4 años, cuando empezábamos a investigar de esto, que parecía absurdo, y vimos un programa de ideología de género en la televisión, de EWTN, que explicaba. Y yo me acuerdo que me decían, ya, eso es tan absurdo, eso no va a llegar, eso nunca va a pasar. Entonces hoy en día cuando me dice, es que es cierto, ¿y cómo han logrado que eso pase? Porque es lo curioso. Tienen varias herramientas. Primero es modificando el lenguaje, es la deconstrucción del lenguaje. Es quitar términos que antes, que digamos suenan como de rechazo, por ejemplo, el aborto, entonces lo modifican por interrupción voluntaria del embarazo. Entonces ya no suena terrible. Entonces el tema de masculino y femenino lo quieren eliminar por una falsa percepción, digamos, de que en esa división natural está toda la discriminación que existe contra la mujer. Entonces se introduce el tema de género, digamos que así surge. No sé si quieras que te explique. Es decir, Mafe, es una corriente mundial, no es un fenómeno que se da en Colombia. Mundial. Por lo tanto, debe tener una financiación enorme para entrar en los gobiernos y entrar en los colegios y entrar en los hogares de cada país. Exactamente eso pasa. Bueno, ¿qué busca en el fondo? ¿Por qué ese interés de introducir y de construir la sociedad? ¿Qué quiere destruir finalmente la ideología de género? Mira, A la persona, a la familia. Absurdo, digamos, tiene varios ataques y vamos a explicar el por qué es efectivo, porque uno dijera, busca destruir a la propia noción de persona, porque ya no es un ser creado hombre y mujer, sino que se autocrea, es el libertinaje total, es decir, yo soy dueño de mí mismo y como tal me autodefino sin importar el bien común, o sea, es el individualismo a ultranza. Segundo, a la familia. ¿Por qué a la familia? Porque el origen
De esto viene un feminismo mal concebido. Claramente el feminismo ha tenido unos avances importantes en la historia de la humanidad, como el derecho al voto, al trabajo, muchas cosas, el tema de educación, pero es un feminismo mal concebido. Desde Simone de Beauvoir, que arranca pues, una relación ella misma llena de problemas, existencialista, en donde ella pregona decir la mujer no nace sino se hace. Entonces, o sea, es un hijo del feminismo, podríamos decir. Es un hijo del feminismo, pero después coge todo el grupo LGTBI y lo retoma y dice, no, es que no es solo que la mujer no nace sino se hace, sino cualquiera, digamos el término de género, se apodera, el grupo, digamos toda esa corriente. Explícanos, Mafe, qué es LGTBI para nuestra audiencia. Es toda la corriente ideológica que hay detrás de los lesbianas, gay, bisexual y transexual. Eso es LGTBI, que hoy es mucho más. Hay un grupo inmenso de personas homosexuales que no están de acuerdo con ninguna de estas corrientes. Bueno, Mafe, vamos por partes. ¿Por qué no les explicas a nuestros televidentes qué diferencia hay entre un homosexual, como dices tú, que no le interesa esto, y un homosexual que sí le interesa esto, que tiene estas pretensiones de construir familia, de adoptar hijos? Pues mira, lo hemos encontrado y hay unos que han salido, digamos, al público, como Dolce & Gabbana, que salieron a decir, esto no tiene sentido, o sea, que nosotros vivamos nuestra sexualidad de esta manera es respetable, sí, y estamos dentro del término de libertad y eso es, pero el que queramos tomar la noción de familia y decir que nosotros, digamos, podemos construir matrimonio y hacer una familia diferente a la natural, incluso ellos mismos, a la tradicional, ellos mismos dicen no es posible, porque biológicamente no es posible, o sea, tenemos algo superior a nuestro deseo que nos impone como una manera natural de cómo funcionan las cosas y han existido siempre, y ese es el centro de la familia y del matrimonio. Mafe, ¿desde hace cuánto podemos decir se está hablando de ideología de género en el ámbito de las universidades? Pues mira, esto es una corriente que arrancó desde el siglo pasado, empezó con fuerza a raíz de la cumbre de Beijing, 1995. Exactamente, que es de la ONU, en donde, como les conté, a través de las feministas arrancan como todo un sesgo de quitar el tema de hombre y mujer buscando una igualdad, no en dignidad, sino total. Entonces ya quitan el término hombre y mujer, introducen el tema de género. ¿Y por qué empieza todo por qué la ONU y todas estas organizaciones lo empujan? Pero ¿cuál es el interés? Porque hay un tema de sobrepoblación que buscan contrarrestar. Entonces, en vez de redistribuir como corresponde la riqueza, lo que buscan es disminuir la fertilidad de las mujeres, o más que la fertilidad, la fecundidad de las parejas. Entonces buscan que haya parejas que no puedan dar vida y promoverlas en la sociedad. Y segundo, que la mujer deje de amar ser mujer. Nosotras que somos mujeres, es una belleza nuestra maternidad, la misión que tenemos como mujer, la feminidad, y lo que busca la ideología de género es aniquilar toda diferencia, o sea, que no existe hombres y mujeres, no somos diferentes en nada, lo cual es absurdo. Nos vamos a quedar en este punto, ya volvemos, queridos televidentes, no se nos vayan desde la televisión, que este tema está muy interesante. De amar, de amar. Toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Hola, queridos televidentes, nuevamente aquí con Mafe en el tema de ideología de género. Mafe, te retomo con una pregunta. ¿Cómo ha entrado la ideología de género en Colombia? A ver, en Colombia, desde 1990 más o menos se empezó a hacer obligatoria la cátedra de educación sexual en los colegios, pero digamos que los papás lo entendimos como algo positivo, como algo que iba a complementar nuestra labor de padres. Lo que sucede es que digamos que toda esta misiva venía desde el Fondo de Población de Naciones Unidas y salió un Programa Nacional de Educación para la construcción de la ciudadanía de educación sexual en Colombia, que tiene ideología de género en su contenido. Nosotros hicimos un estudio muy grande a través de Red Familia y el Foro Nacional de la Familia,
invitamos a personas de diferentes rectores de colegios, psicólogos, no sé qué, hicimos un estudio interdisciplinar para analizarlo y encontramos que existe todo el tema de ideología de género porque parte del concepto que el niño no es niño ni niña, sino que se puede autoconstruir y que hay que dejarlo, y un tema de libertad, y donde la sexualidad, el error grande también es que está centrada en el placer, en Es el decir, amor. Mafe, en los programas de educación sexual de Colombia, en los colegios públicos, está introducida la ideología de género. A nuestros niños de los colegios públicos les están enseñando ideología de género, aunque el gobierno nos diga que no. ¿Qué pasa con los colegios privados? Los colegios privados tenemos una salvaguarda, digamos, hay todavía independencia. Nosotros incluso presentamos un derecho de petición firmado por una cantidad de padres de familia donde dijeron no es obligatorio, pero es un lineamiento guía. Lo que sucede con los colegios, el manejo es que en algunos puntos se empieza a poner obligatorio algunas cosas porque el gobierno, digamos que mide a los colegios a través de una cantidad de evaluaciones y de cosas donde incluyen ciertos temas. ¿Cómo Todavía, digamos, con lo que pasó posteriormente con los manuales de convivencia. Entonces, Ay, sí, Mafe, explícanos qué fue lo que pasó con las cartillas, que el Ministerio de Educación nos decía que no había ideología de género, que era que los papás no entendíamos las cosas, que nos habíamos inventado una tal cartilla que todos tuvimos en la mano. ¿Qué pasó? Existía la cartilla, claramente estaba colgada en la página de UNICEF y del Fondo de Población de Naciones Unidas, y ahí fue donde tuvimos acceso. Era una cartilla supuestamente de revisión para orientar la revisión de los manuales de convivencia de los colegios dentro del tema de discriminación, y tenía todo el tema de ideología de género, o sea, demasiado claro y demasiado explícito. Era ya, porque usualmente ha sido como soslayado y le da uno pie, entonces por eso nadie lo tiene claro de que existe o no, pero en este sí decía claramente que el niño no es ni hombre ni mujer, sino que es la sociedad la que construye, que había que deconstruir el concepto de familia que tenían las familias y los hogares colombianos. Incluso se preguntaba si en el manual de convivencia se hacía alguna alusión a la moral y a las buenas costumbres, siquiera así que eso había que eliminarlo. Y el tema de los uniformes. Y si su colegio, digamos, impone el uso de uniformes o permite que los alumnos libremente si un niño se quiere ir con el uniforme de la niña, entonces era ya como una inducción a un tema de frente. Claramente es decir, mira, tú cómo te sientas. Y lo preocupante de esto es que es introducir un tema que es ajeno a los niños y que es nocivo, porque un niño tiene claro, digamos, que es hombre, que es mujer, y es meter una cantidad de confusión donde no existe. Ese es el riesgo, donde tu hijo de pronto llega, hoy me están diciendo que es que yo puedo ser lo que quiera ser, y si eso lo meten, el Programa Nacional de Educación dice que debe ser transversal, o sea, en todas las materias, entonces en biología te lo dan, en literatura, en sociales. Entonces se genera una confusión donde no hay, o sea, en ese tema no hay confusión. Los niños y los adolescentes tienen que pasar por una etapa crítica en sus vidas. ¿Por qué meterle un tema que de suyo no lo es? Y ese es el peligro gigante que existe y digamos, por eso se están metiendo en el tema de educación los ideólogos de género, porque saben que ahí pueden moldear la conciencia de los niños. Un niño, una figura de autoridad que es un profesor en un colegio, le cree lo que le están diciendo, así como nos creen a nosotros los papás. Por eso nuestra misión como padres es fundamental, con los principios y valores que ustedes tengan, con esa noción de familia que ustedes tienen. Claramente somos el primer bastión y tenemos que serlo. Ese es el llamado a los padres. Esa formación que tienen ustedes, tienen que instruirse, tienen que formarse en lo que está pasando en el mundo, porque eso les está llegando a nuestros hijos. Claramente les está llegando. Mafe, yo quisiera que le recordáramos a los padres de familia que ellos son los primeros educadores de sus hijos, tanto en la fe como en la afectividad. Mira, totalmente, y eso está legalmente, digamos, protegido por la Constitución. Por la Constitución y por la ONU. Por los derechos universales. Totalmente, exactamente. Entonces uno dice, por las convenciones que ha firmado el gobierno, es nuestro derecho y nuestro derecho prioritario. Y ese es un bastión que ustedes tienen y un derecho que tenemos que no nos podemos dejar quitar, porque si no nos volveríamos un Estado totalitario, que es un poco lo que busca la ideología de género, donde la educación se dé desde los colegios, punto, donde los padres no podamos intervenir. Y en el tema de la formación moral y la afectividad de los hijos, nosotros conocemos el corazón de nuestros hijos. Y esa es la prioridad de nosotros los padres, que ahí no se toque ni se destruye la sexualidad de los hijos, que es lo que quiere la ideología de género, dándole a entender al niño que tú no eres lo que eres, sino que puedes ser de todo,
una confusión que no es necesaria, pero que puede tener efectos muy perjudiciales a un niño si no tiene una buena educación de sus padres. Mafe, es tan absurdo como dices tú la propuesta de ideología de género que en un comienzo, cuando uno empieza a hablar con las personas, creen que uno como que se chifló, como de dónde sacó esta idea, eso sí será verdad. ¿Qué les podemos decir a los papás que lean, que visiten alguna página, que se empiecen a informar? Es muy doloroso para muchos papás que normalmente las personas que contraatacan siempre terminan diciendo que nosotros no entendemos las cosas, que nosotros no vemos con claridad los asuntos, que somos unos fanáticos, unos histéricos y papás temerosos. En esto les digo que no hay por qué temer, o sea, en esto no están atacando a nadie, están defendiendo a los hijos de ustedes y la visión de familia y de hombre que tenemos nosotros, que es la mayoritaria. O sea, es que en realidad lo que pasa es que allá tienen más recursos y tienen más voz y más medios de comunicación y todo, entonces por eso se permea tanto. Pero esa es la realidad, lo que ha existido toda la vida. En eso, ¿qué herramientas tienen? Yo hago parte de Red Familia Colombia y Red Familia Colombia hace parte del Foro Nacional por la Familia, y en esas páginas web pueden encontrar información que van a seguir ahora en la parte de abajo de la pantalla. Ahí tenemos mucha información. En estos días vamos a lanzar un kit parental, que es un kit donde van a tener información interactiva, donde se van a poder meter y profundizar y ver el texto fuente de muchos de los documentos que acá estamos lanzando en Red Familia Colombia, para que sea una ABC fácil de digerir por parte de todos los padres de familia, donde puedan incluso entrar y profundizar en los temas que les llamen la atención y quieran profundizar. Bueno, queridos televidentes de Amarte, no se vayan, ya en unos minutos regresamos. De amar, de amar. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo. De amarte, hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Hola queridos televidentes, también de Latinoamérica, de Miami, porque tenemos, nuestro programa se está dando a conocer en otras partes de Colombia. Mafe, yo quiero aclarar una cosa antes de continuar. Esto no es una cuestión religiosa. El tema de ideología de género afecta a todos, afecta a cualquier credo. Judíos, agnósticos, musulmanes, budistas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque nos están enmarcando en que esto es un tema de religioso, Mafe. Es cierto, y digamos que aun cuando ataca la religión, porque la ideología de género ataca la religión, porque como tiene un concepto de persona que se autocrea, entonces la noción de creador, cualquiera que sea, claro, queda anulada. Repele, y porque todo es tolerable, todo está bien, entonces la noción del bien y el mal no existe. O sea, todo quedamos es en un relativismo moral. Es total, o sea, eso es lo que pregona, y en eso se fundamenta, en un relativismo moral total. Entonces, ataca la religión, por eso muchas voces religiosas han levantado la mano, pues porque claramente hay un ataque, pero es un ataque contra la humanidad, contra la noción de personas, contra lo que somos y contra el bien común, porque destruye el concepto de bien común. Todo se basa en un interés individual que debe ser tolerado por cualquiera, tenga o no tenga razón, y lo peor es que busca ser impuesto de manera obligatoria entre todos, como sucedió en algún momento con el comunismo, con el marxismo, o mejor es dicho, decir, el tema de tolerancia que tanto nos dicen a nosotros que somos unos intolerantes, se nos voltea en contra. Los ideólogos de género son absolutamente intolerantes frente a cualquier posición distinta. Y la convocatoria es esta: si hay algunas personas que creen esto, pues pueden educar a sus hijos de acuerdo con esta línea de pensamiento. Pero que no lo impongan. Pero no debe ser impuesto a nadie, porque el Estado colombiano no debe imponer ninguna ideología de nada. Así como somos un Estado laico y ninguna religión puede ser impuesta, por supuesto, porque la religión además de suyo es libre, ninguna ideología de ninguna naturaleza. Es como si mañana nos llega aquí el nazi y dice tenemos que ser todos nazis, pues no, lo siento, es igual. El nazismo es una ideología y tiene el mismo sesgo y la misma imposición. Mafe, tengo entendido, si no me equivoco, que solamente el 1.2% de la población mundial es homosexual. Como siempre, las cifras las inflan para poder manipular y poder generar resultados. Es increíble que un porcentaje tan mínimo haya puesto en jaque a los gobiernos, a la familia, a las iglesias del mundo entero. ¿Qué nos dices de eso? Nos quedamos dormidos. Pensamos que esto no iba a pasar, que era tan absurdo y tan
Irreal, sí. Irreal, que uno dice, esto no puede pasar, y cuando ya vimos era que ya estaban influyendo en políticas públicas de todos los países. Esto está sucediendo en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa con mayor preocupación. Exacto. Tenemos aliados en Red Familia que están en todos los países y que están tratando de hacer frente a esto. Entonces, como padres de familia, o sea, esto es porque los padres somos de todas las religiones, de todas las razas, de todos los que tenemos que hacer un frente y hacer respetar la noción del ser humano biológica y natural, la que existe y lo que ahí se deriva para la sexualidad. Es muy importante para eso. ¿Qué debemos hacer los padres de familia? Tienen que informarse, busquen información, qué es ideología de género, cómo llega, etc. En la página de Red Familia está súper completa. Aparte de eso, en sus colegios, ustedes tienen que actuar dentro de su propia comunidad, es tener estas charlas con sus hijos, es hablar, esto les está llegando, y que sientan que pueden tener personas homosexuales en la vida y que son libres de vivir su sexualidad como lo consideren, pero que esta es la del orden natural. Y fíjate, Mafe, que el Foro Nacional de la Familia sacó un documento que se llama En el principio no fue así. Es un documento muy sencillo dirigido a padres de familia educadores, donde da pregunta-respuesta. Y clarifica de gran manera cómo es este tema de ideología de género, porque creo que si los papás no sabemos qué es y no aprendemos a detectarlo, ¿cómo vamos a saber si a nuestro hijo le están hablando de eso en el colegio si no conocemos la terminología, si no conocemos los alcances, las consecuencias para nuestros hijos? De acuerdo. Entonces, tienen que informarse y segundo, el colegio tiene la obligación de informarles a ustedes qué van a dar en materia de educación sexual. Y ahí tenemos que estar alertas y ver, primero, para apoyar el colegio y hacer equipo con el colegio y tratar de que esté bien enfocado, que a veces los mismos colegios de pronto no tienen tanto conocimiento sobre estos temas y hay que llevarlos allá. Y si el caso es que el colegio claramente tiene una postura de ser un promotor del tema, pues hablar con otros padres, porque finalmente el efecto nocivo se puede producir en muchos de los compañeros de nuestros hijos. Tratar primero de enrutar bien el colegio, de que esto sepa, de que tenga un psicólogo que hable bien de estos temas, etcétera. Pero si ya no hay nada que hacer, como padres tenemos el derecho constitucional de que nuestros hijos no entren a esa cátedra. Y ahí en la página de Red Familia hay un clic que se llama PIN parental, donde está fundamentado la objeción de conciencia y en un derecho que tenemos los padres de ser los primeros educadores de nuestros hijos, sobre todo en temas de sexualidad. Yo quisiera decirles a los padres de familia que retomen el espacio de comunicarse con sus hijos, Mafi. A veces el papá llega cansado de trabajar, la mamá aún más, y se nos olvida sentarnos a hablar con nuestros hijos. ¿Qué te dijeron en el colegio? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo te sientes? Son temas que a veces los niños no sacan con facilidad, porque como tú dices, es tan absurdo y les empieza a dar vueltas allá en su cabecita, pero creo que, como dice Mafe, si la familia se pone en un frente común a proteger a sus hijos, podemos lograr un gran avance en esto. Totalmente. Somos los primeros bastiones y esa es nuestra misión. Nuestros hijos, que es el regalo más grande que hemos recibido, y nuestro deber es darles una adecuada formación para que sean unas personas de bien a más felices, porque toda esta confusión no lleva a ninguna felicidad. Queridos padres de familia, entonces la ideología de género es una realidad presente en Colombia, presente en los colegios de nuestros hijos, aún más en la educación pública. Los invitamos a que estén atentos, partiendo de que la ideología de género no puede traer absolutamente nada bueno para nuestros hijos ni para nuestra sociedad. Pensamos que el valor del respeto, de la tolerancia, de la diversidad se puede manejar desde otros ámbitos. Hoy en día se habla mucho de la cátedra ciudadana. Pienso que también ha sido mal entendida, porque yo creo que una cátedra ciudadana se fundamenta en el bien común, en el respeto, y no necesitamos, ¿tú qué opinas, Mafe, de la ideología de género para tener una cátedra ciudadana? Absolutamente. Esto ha sido una manera de introducirla de manera obligatoria. Se ha metido por el tema de construcción de ciudadanía y cátedra ciudadana. Esto viene de España. Los padres de España llevan muchos años luchando contra esto porque sonaba divinamente. Si a uno le van a enseñar de democracia, cívica, pues bienvenido. Pero todas estas herramientas hay que tener los oídos puestos porque vienen de una manera que parece disfrazada, ¿no? Y por dentro trae toda una cantidad de cosas. Entonces, padres de familia, den un paso al frente y empodérense del tema de educación sexual de sus hijos, sean los primeros en hablar y estén atentos a lo que necesiten, a las inquietudes de sus hijos, dándoles todo el amor que merecen en estos temas y sobre todo de manera fundamental. De hecho, Mafe, ya que recuerdas Un Paso al Frente, existe un movimiento que se llama Un Paso al Frente, liderado por Red Familia Colombia,
También los invitamos a que se vinculen porque estamos necesitando la unión y el apoyo de todas las familias de Colombia. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes en este programa sobre ideología de género. Esperamos verlos pronto aquí nuevamente en nuestro espacio de Amarte. De amar, de amar.